Pues si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase, es decir, regalarle este ratito a nuestro Señor para que nos ilumine, para que nos anime, para que nos haga conocerlo cada día más y mejor, que es lo mejor que podemos hacer mientras estamos aquí en la tierra. Si es de que vamos a comenzar agradeciéndole como siempre por todo lo que nos da, por todo lo que nos ama, por todo lo que nos protege, todo lo que nos da como sustento por su divina providencia. Pero también nosotros, recuerden, hay que ofrecerle, guardar sus mandamientos, empezando por el amor al prójimo como a mí mismo, pero de verdad, no nomás platicadito. Vamos a ofrecerle nuestro testimonio. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy, recordando que pues estamos leyendo nuestro querido catecismo de la Iglesia Católica. Estamos estudiando el matrimonio. Aquí, distinguiendo desde la clase pasada que el matrimonio católico, pues es sacramento y el hombre no lo puede separar. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Que recordar que el Señor dijo claramente que lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Por lo tanto, para nosotros los católicos, pues no hay divorcio. Perdón por la broma, pero dicen, ya se casó, ya se fregó. Ya decíamos en la clase pasada que cuando nos casamos, lo que estamos en realidad ofreciéndole a Dios y prometiéndole a Dios es amar a nuestra esposa. No importa cómo esté, si bonita, fea, o gordita o flaca, sino amarla y respetarla todos los días de nuestra vida y serle fiel. Lo reconocemos en el altar. Entonces, eso a Dios le gusta que lo cumplamos, que sea de veritas, como decimos por ahí. Pero entonces vemos que el matrimonio católico tiene sus requisitos para que sea válido. Como ustedes saben, hay que ir a unas pláticas prematrimoniales, donde se nos explica en cierta manera todo esto que estamos estudiando. Para los novios, ¿verdad? Y le midan el agua a los chayotes, a ver si de verdad le quieren entrar como católicos, ¿no? Porque ahorita, muy lamentablemente, ya la mayoría de chavos nomás se juntan a vivir, pagan entre los dos una renta y empiezan así. Y si no les va bien, no les sale bien, pues cambian de roommate, como dicen ellos, ¿no? No, eso es alejarnos de lo que manda Dios, precisamente sobre este sacramento, que ya decíamos que no es un pacto humano, ni lo será nunca. Es en realidad el plan de Dios para el amor. O sea, el amor no lo pudo haber planeado Dios, amigos, con un hombre y cuatro mujeres, o una mujer con cinco hombres. No, sería entonces permanecer en el estado animal, totalmente. No, el raciocinio
La razón nos debe llevar a tener una sola pareja, a volvernos a hacer una sola carne con alguien, para que nuestros hijos al nacer de nuestras dos carnes sean una sola carne. Uno sale con la nariz del papá y otro con las orejas de la mamá, pero una sola carne, ya mezclada. Ese es el plan de Dios para el amor, pero como siempre, amigos, nos da libre albedrío. Dios nunca ha obligado a nadie a guardar sus mandamientos. Nunca. No lo van a ver en la Biblia, ¿eh? O sea, sí los manda, pero no obliga a nadie. Si no dice, mira, esto es un mandamiento para ti, pero si no lo cumples, yo no te voy a andar arreando, ¿eh? Para eso te di libre albedrío, para que tomes el camino del bien. Ayer vimos la lectura de la misa, ¿verdad? De la puerta ancha, que todo el mundo prefiere, con tal de gozar unos segunditos aquí en el planeta Tierra, y no entra por la puerta estrecha, que es la entrada a la eternidad. Fíjense, la entrada a la gloria, al lugar donde no se sufre, no se muere, no se nace. No hay tiempo, no hay sexo, no hay dinero, no hay nada de eso que aquí nos trae, pero bien distraídos. Decíamos, el plan de Dios es el matrimonio. Y vamos a retomar nuestro tema precisamente en el numeral 1625 de nuestro catecismo. Y en la página 456, para quien lo tenga por ahí. Y si lo tienen, pueden subrayar ahí lo que les interese. Pero decimos entonces, el consentimiento matrimonial. Los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados, libres para contraer el matrimonio y que expresen libremente su consentimiento de ser libre. Quiere decir no obrar por coacción, no estar impedido por una ley natural o eclesiástica. Fíjense qué interesante. Los novios no deben estar, perdón, bautizados para empezar. Deben estar bautizados. Ya veremos el caso de los matrimonios mixtos, que son casos excepcionales. Pero aquí, si los dos son católicos, deben estar bautizados. Y dice aquí, la iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como el elemento indispensable que hace el matrimonio. Si el consentimiento falta, no hay matrimonio. El consentimiento consiste en un acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente. Yo te recibo como esposa, yo te recibo como esposo. Y sí, acuérdense que decimos, yo te recibo a ti, fulanito, como mi esposo. ¿Quién es el testigo ahí? Dios. Y yo voy a agregarle algo que estoy seguro que no me equivoco. También la Virgen está ahí. Y los santos de la devoción de los novios. Todos ellos están presentes, sus ángeles de la guarda. A veces son cosas que no vemos, pero ¿cuántos testigos de lo que decimos, eh? Por eso es tan fuerte cuando se separan por cualquier cosa, o cualquier molestia mundana y material, los hace olvidarse de estos votos, estas promesas a Dios. Es un juramento ante Dios el matrimonio. Recuerden que si le fallo a mi esposa, en realidad a quien le estoy fallando es a Dios, a quien le prometí que le iba a amar, no que le iba a engañar o que la iba a ofender o que la iba a ignorar o que le iba a utilizar. Y pónganle lo que quieran. Y al revés, también a veces la esposa, ¿verdad? En lugar de amar al esposo, lo trae en friega, lo engaña. O sea, volvemos al mismo problema. Dios nos dio libre albedrío.
Cada quien es dueño de sus actos y cada quien debe ser responsable también de cada acto de su vida y de cada día, de cada palabra, de cada mirada. Tenemos a un Dios presente en nuestros actos. Pero sigue diciendo aquí, este consentimiento que une a los esposos entre sí encuentra su plenitud en el hecho de que los dos vienen a ser una sola carne. El consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes, libre de violencia o de temor grave externo. Ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido. Fíjense qué interesante. Y vemos entonces que viene algo que, pues, a veces la gente no conoce, pero existe. Es la nulidad matrimonial. Miren, en la iglesia, para entender un poco esto, la iglesia tiene 2025 años para hablar de un número cerrado. 2025 años aquí en el planeta. Y no ha concedido hasta el día de hoy ningún divorcio, ¿eh? Ninguno absolutamente. Ni uno. Miren, de hecho, Enrique VIII, el rey de Inglaterra, se separó de la iglesia católica porque el Papa no le permitió divorciarse de su esposa, que era ni más ni menos que la hija de los reyes católicos de España, de Isabel la Católica y de Felipe II, los dos emperadores. Y su hija Catalina pues se casó con Enrique VIII. Emparentaron para hacer alianzas militares, políticas, diplomáticas. Pero cuando el rey inglés se enamora de Ana Bolena, puta, esta pobre mujer de Catalina le estorbaba. Entonces le mandó decir al Papa que por favor le concediera el divorcio porque esta mujer, perdón, ya no razonaba bien, estaba loca. Y que él como rey necesitaba una mujer sana para que le diera un hijo y sucesor. Entonces, cuando investigan el matrimonio y ven que todo estuvo bien, aunque fíjense, y no voy a alargarme en esto, pero es algo real e histórico, Enrique tenía solo 11 años de edad y Catalina tenía 19 años de edad, porque Catalina se había casado con el hermano mayor de Enrique, que murió en una batalla, ¿verdad? De las que había muchas entre los sajones y los anglos en la isla de Inglaterra. Entonces, para no deshacer el pacto, dijeron los dos reyes de los dos países, pues que se case con el hermano, pero tiene 11 años. No, pero si hay aprobación de los padres, el matrimonio es válido. Entonces, fíjense, los papás de los dos lados aprobaron que se casaran. Esto es algo que debemos tomar en cuenta. O sea, el consentimiento fue dado por los papás, como lo exige la iglesia. Cuando se casa un menor de edad, los papás deben dar el consentimiento del menor. Por lo tanto, vemos aquí que el consentimiento es fundamental. Te acepto a ti, fulano, fulana, como eres, y prometo ante Dios serte fiel todos los días de mi vida, honrarte y respetarte en la abundancia y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, etcétera. Acuérdense de los votos. Pero vamos a ver aquí el asunto de la nulidad, que es otro caso, que no es divorcio. Miren, voy a leer el numeral 1629. Dice, por esta razón o por otras razones que hacen nulo e inválido el matrimonio, la Iglesia, tras examinar la situación por el tribunal eclesiástico competente,
puede declarar la nulidad del matrimonio. Es decir, que el matrimonio no ha existido en realidad. En este caso, los contrayentes quedan libres de casarse, aunque deben cumplir las obligaciones naturales nacidas de una unión precedente anterior. Sí, miren, es decir, un matrimonio puede ser ejecutado como nulo, aunque haya ocurrido hace muchos años, ¿eh? Estamos llenos de casos. Yo en lo personal, pues tengo familiares que han solicitado su nulidad matrimonial y se las han otorgado, nunca ha sido fácil, ¿eh? Son años y hay que tener un abogado. Pero miren, ¿qué es la nulidad matrimonial? La nulidad matrimonial, aunque lo voy a leer para entenderlo correctamente y jurídicamente, es que la iglesia al investigar, pues descubre que hubo una mentira, un documento falso, una presión. ¿Cómo le hace la iglesia para esto? Porque cuando alguien solicita la nulidad matrimonial, la iglesia dice, a ver, tienes que traer a tu amigo. Bueno, para empezar, les piden que escriban este, se llama, ay, hijo, tiene un nombre jurídico. Pero es decir, lo primero que les piden es la historia del amor en la iglesia cuando piden la nulidad matrimonial. A ver, dice la iglesia, platícame desde el primer día que se vieron a los ojos y las primeras palabras que se dieron hasta el día que quieres romper tu matrimonio. A ver, platícame. ¿Con quién se juntaban? ¿De quién son hijos? Bla, bla, bla. Entonces, miren, ¿qué hace la iglesia? Le dice, a ver, quiero hablar con tu amiga de aquellos tiempos, por favor, me solicitas acceso. Y la iglesia llama a esa persona y le dice, oye, tú los conociste cuando apenas se vieron por primeras veces, cómo se trataban, cómo eran. Y así va encontrando la iglesia. Y luego entrevista a todos los familiares y ahí va saliendo que muchos, todos le dijimos en la familia que no se casara con él porque era esto y lo otro, o el otro. Todos le decían que esa muchacha no le convenía. La iglesia va descubriendo cosas al empezar a investigar. Tiene la libertad de llamar a quien quiera al proceso y tienen que acudir, de lo contrario se toma como un paso a favor del contrario en el caso. O sea, la iglesia tiene mucha manera de investigar. Bien, yo les voy a comentar un caso que conocí. Yo fui vendedor por muchos años antes de convertirme a la iglesia, de hecho cuando era perverso, pero no le digan a nadie. Y tenía un compañero en la empresa estaba en Guadalajara y nos mandaban a Tijuana y a Ensenada. Yo iba a Ensenada, él iba a Tijuana. Y allá se enamoró de una chamaca muy guapa, ¿eh? Y le decía que era soltero y bla, bla, bla. Y él tenía aquí su familia y sus hijos. Y miren, ella le dijo, no, en mi familia somos decentes aquí. Solo que te cases conmigo. Ah, no, pues me caso contigo. ¿Y qué creen? Se casó. Se casó. Y entonces llevó papeles falsos, ya se imaginarán. Actas falsas, ocultó su matrimonio primero. Consiguió actas de nacimiento falsas para que me entiendan de lo que estoy hablando. Documentos falsos. Y entonces, en Tijuana, pues no sospechaban, recibieron todo, está bien, está bien. Los casaron. Con el tiempo se entera la esposa de aquí que se había casado allá y no, hombre, pues pegó el grito, como debe ser, y entonces protestó ante la iglesia. Y entonces, por ese simple acto, declararon nulo el matrimonio que ocurrió en Tijuana, automáticamente, automáticamente. Y les doy un testimonio de mi parte, que a lo mejor algunos ya conocen, pero cuando yo me casé con mi esposa, ella era menor de edad. Y entonces tuvieron que firmar sus papás, los dos.
Si no, no se hubiera casado, no nos hubiera casado la iglesia. Tampoco queríamos hacerlo de otra manera, por eso seguimos aquí como católicos y bien casados y miren, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Pero tuvieron que firmar sus papás. O sea, esto no ha cambiado en nuestros tiempos. Y a mí me advirtieron, fíjense, ella tenía 16 años, yo tenía 35. Y a mí me advirtió el obispo que nos dio la autorización. Te recuerdo que tú no tienes derecho a nulidad matrimonial, ¿eh? Fíjense, me lo dijo. O sea, yo no podía solicitar nulidad matrimonial cuando ya nos habían investigado hasta los riñones para autorizarme a casar con mi esposa Livier. Miren, investigaron a mi papá, a mi mamá, a todos mis hermanos, de uno por uno. Amigos míos, compañeros de trabajo. Fueron 6 meses. En la iglesia, pues fue viendo quién era yo. Y la verdad, con todo, no lo digo, pues, descubrieron que, pues sí buscaba un bien para ella, ¿no? Y miren, la iglesia no se equivoca, pero tampoco toma nunca una decisión hacia la rápida, jamás. Cuando llegamos con el primer párroco a decirle que nos queríamos casar, pensó que era una burla, nos corrió de la parroquia. Entonces, miren, yo en mi vida compruebo esto que estoy leyendo sobre el matrimonio. Y debemos amar a nuestra esposa, ¿eh? Como se lo dijimos a nuestro Señor, todos los días de nuestra vida, sin rajarnos, con todo el amor sincero. Porque miren, con nuestra esposa, nuestro esposo, sufrimos juntos, con hijos en el hospital, con problemas económicos, enfrentamos tormentas, enfrentamos dificultades. No sé ustedes, pero es algo muy normal. Cuando un matrimonio está unido, enfrenta muchos problemas, igual que nosotros. Los otros se rompen, se divorcian, pero los buenos aguantamos los fregadazos, aguantamos los vendavales, pero también disfrutamos las primaveras y los veranos. Si Dios no es un Dios que nos trae nomás a fajazos, ¿verdad? No, también nos premia mucho. Y sobre todo si hacemos lo que Él nos pide. Pero veamos, miren, nulidades se ha habido miles, ¿eh? En los 2000 años, para que entiendan la diferencia con el divorcio, que no ha habido uno solo. Nulidades ha habido muchas. Pero vamos a continuar leyendo el catecismo. Numeral 1630. El sacerdote o el diácono que asiste a la celebración del matrimonio recibe el consentimiento de los esposos en nombre de la iglesia y da la bendición de la iglesia. La presencia del ministro de la iglesia y también de los testigos expresa visiblemente que el matrimonio es una realidad eclesial. Por esta razón, la iglesia exige ordinariamente para sus fieles la forma eclesiástica de la celebración del matrimonio. Varias razones concurren para explicar esta determinación. Una, el matrimonio sacramental es un acto litúrgico. Por tanto, es conveniente que sea celebrado en la liturgia pública de la iglesia. Es decir, amigos, el matrimonio solo se puede celebrar en la misa. No puede haber un matrimonio sin misa, por supuesto, como no lo ha habido. Pero sigue diciendo dos, el matrimonio introduce en un orden eclesial, crea derechos y deberes en la iglesia entre los esposos y para con los hijos. Fíjense, ¿por qué? Porque se lo prometimos a Dios, volvemos a lo mismo. Esas son las obligaciones que genera la iglesia sobre nosotros. ¿Qué nos insiste la iglesia? Oye, cumple lo que le dijiste a Dios el día que se casaste. Ahí sí nos va a estar exigiendo la iglesia por siempre y para siempre. Y también para controlar a nuestros hijos. Por eso la iglesia es maestra.
Tercero, miren, por ser el matrimonio un estado de vida en la iglesia, es preciso que exista certeza sobre él. De ahí la obligación de tener testigos. Ya ven que nos piden testigos, 2 por cada novio. Y 4, el carácter público del consentimiento protege el sí una vez dado y ayuda a permanecer fiel a él. Para que el sí de los esposos sea un acto libre y responsable y para que la alianza matrimonial tenga fundamentos humanos y cristianos sólidos y estables, la preparación para el matrimonio es de primera importancia. Y sí, miren, recuerden que damos el sí. Promete hacerle ver sí y nos ponen el micrófono. Algunos hasta ni se oyen, sí, dígalo bien, sí. O sea, ese sí es ante Dios. Volvemos a lo mismo de hace rato. No nomás le estoy diciendo a la mujer que me trae enamorada ese momento, sí. No, se lo estoy diciendo a Dios. Sí, Señor, prometo amarla. Aunque no esté tan guapísima como ahora, con ese vestido de novia, tan fulgurante. Prometo amarla. Ya decíamos la clase pasada que el amor es un arte, no es un sentimiento. El enamoramiento es un sentimiento como la tristeza, como la alegría. Pero el amor es algo de la voluntad. Amo a mi esposa porque prometí amarla y porque es quien me ayuda. Volvemos a lo mismo, a enfrentar los golpes de la vida. No sé en su caso, pero en mi caso, y se lo agradezco mucho, mi esposa la ha tenido que hacer de enfermera, la ha tenido que hacer de ayudante, la ha tenido que hacer de mandadera cuando no he podido salir. Tenemos que apoyarnos. Ahora, ante los problemones, la mujer es más fuerte que el hombre. Y espero que no haya discusión. La mujer es más resistente, Dios la hizo así, puesto que es la que iba a tener los hijos, es la que se iba a embarazar y tener 9 meses. Hay esa carga que los varones ni idea tenemos de eso. A ella les confió mucho más que a nosotros, pero también la mujer por eso vive más. Miren, las mujeres en promedio viven más que los hombres. Creo que son entre 7 y 10 años que vive más la mujer que el hombre en promedio. Si no, chequen, a ver qué encuentran, más viudas o viudos. Se van a sorprender, ¿eh? Hay muchísimas más viudas que viudos. Los hombres nos morimos más pronto. Somos más fragilitos y nos dicen el sexo fuerte. Ja, ja, ja. No, la fuerte es la mujer, ¿eh? Desde las edades tempranas. Una niña de 12 años ya está despierta, ya ha enfrentado cosas en su vida que la han agredido, que la han ofendido. Contra un varoncito de 12 años que todavía anda jugando fútbol y canicas, ¿verdad? La mujer madura más rápido. Tal como lo descubrieron los teotihuacanos, ¿eh? Para ellos la mujer era mayor que el hombre. Era más importante la mujer que el hombre, fíjense, en Teotihuacán, esa gran ciudad, que eran los tiempos de Jesús. Es impresionante. Pero aquí vamos a continuar leyendo sobre este asunto que forma parte de el misterio del matrimonio. Y sigo leyendo. El ejemplo y la enseñanza dados por los padres y por las familias son el camino privilegiado de esta preparación, es decir, a dar el sí, que es para siempre, como decimos. El papel de los pastores y de la comunidad cristiana como familia de Dios es indispensable para la transmisión de los valores humanos y cristianos del matrimonio y de la familia. Y esto con mayor razón en nuestra época, en la que muchos jóvenes conocen la experiencia de hogares rotos que ya no aseguran suficientemente esta iniciación al matrimonio desde el hogar.
Los jóvenes deben ser instruidos adecuada y oportunamente sobre la dignidad, tarea y ejercicio del amor conyugal, sobre todo en el seno de la misma familia, para que, educados en el cultivo de la castidad, puedan pasar a la edad conveniente de un honesto noviazgo al matrimonio. Y no como es ahora, ¿verdad? Que como vemos y hay que reconocerlo, es un desorden. Y más ahora que la mujer se liberó, pues si la mujer sin liberarse ya era un escándalo el desorden sexual. El desorden sexual ha sido causa de la perdición de la humanidad en el diluvio, en Sodoma y Gomorra, en la destrucción de Jerusalén en el año 587 antes de Cristo. Miren, Jerusalén era una ciudad de prostitutas, con eso les digo todo. Todas las mujeres de Jerusalén vendían su cuerpo para sacar lana. Porque se llenó de extranjeros, se llenó de gente que llevaba dinero y las judías se vendían, pues ellos las compraban. Y esto siempre ha enojado a Dios. Llegaron los babilonios y los destruyeron. El desorden sexual desagrada muchísimo a Dios. Si se acuerdan en Sodoma y Gomorra, lo que derramó la furia de Dios fue cuando los ciudadanos de Sodoma y de Gomorra querían abrir la puerta de la casa de Lot por la fuerza para violar a los ángeles que habían entrado a su casa. Que los hombres perversos pensaban que eran hombres bien guapos. Y nada, entraron unos hombres guapísimos, son extranjeros. Y se lo decían, ¡Ey, ábrenos porque queremos violarlos! Literal. Vean el capítulo 11 del Génesis, ¿verdad? Dios, ¿cómo va a permitir eso? No nos creó para esas porquerías. Perdónenme por expresarlo así. Nos creó con sexo para reproducirnos y tener una familia formal, bonita, unida. Eso es lo que pretende Dios. Cualquier otra manera de llegar a tener hijos en cualquier otro tipo de unión no es una buena manera de empezar. Muchos después corrigen, pero bueno, no es lo que Dios quiere. Pero vamos a continuar. Matrimonios mixtos y disparidad de culto. Perdón. Este es otro problema que afronta la iglesia. Matrimonios mixtos. ¿Qué quiere decir? Aunque lo voy a leer. Que un católico se puede casar con un protestante, está permitido, ¿eh? Que un católico se puede casar con un musulmán, está permitido. Mientras el de la otra religión acepte, lo vamos a ver, que los hijos de ambos sean bautizados en la iglesia. Pero vamos a numerar 1638. Del matrimonio válido se origina entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza. Además, en el matrimonio cristiano los cónyuges son fortalecidos y quedan como consagrados por un sacramento peculiar para los deberes y la dignidad de su estado. El sentimiento por el que los esposos se dan y se reciben mutuamente es sellado por el mismo Dios. De su alianza nace una institución estable por ordenación divina, también ante la sociedad. La alianza de los esposos está integrada en la alianza de Dios con los hombres. El auténtico amor conyugal es asumido en el amor divino. Por tanto, el vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo, de modo que el matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. Este vínculo que resulta del acto humano libre de los esposos y de la consumación del matrimonio es una realidad ya irrevocable.
y de origen a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios. La Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría divina. Es decir, lo que Dios unió, el hombre no puede separarlo. Y miren, como decíamos, si quisiera eh, aclarar un poco, los matrimonios mixtos, la Iglesia los autoriza siempre y cuando haya ciertas aceptaciones por parte, sobre todo del cónyuge que se quiere casar con un católico. Y entonces tiene que recibir una atención especial, porque por ejemplo un cónyuge protestante pues no va a comulgar en la misa, para que entiendan de lo que hablo. Y la iglesia acepta eso. Mientras acepten los dos bautizar a sus hijos en la iglesia católica y conducirlos en esa fe. De lo contrario, la iglesia no acepta el matrimonio mixto. Si el otro cónyuge dice, no, yo me opongo a que bauticen a mis hijos en la iglesia católica, no, pues entonces váyanse a casar a tu iglesia, a tu secta, a tu culto. Son requisitos. Pero como decimos, la iglesia los permite, sin lugar a dudas, que es algo que a mucha gente le parece extraño. Pero vamos a continuar, queridos amigos. Numeral 1641. En su modo y estado de vida, los cónyuges cristianos tienen su carisma propio en el pueblo de Dios. Esta gracia propia del sacramento del matrimonio está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges, a fortalecer su unidad indisoluble. Por medio de esta gracia, se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la acogida y educación de los hijos. Cristo es la fuente de esta gracia, pues de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los hombres y esposo de la iglesia, mediante el sacramento del matrimonio, sale al encuentro de los esposos cristianos, permanece con ellos, les da la fuerza de seguirle tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, de llevar unos las cargas de los otros, de estar sometidos unos a otros en el temor de Cristo, como dice San Pablo en su carta a los Efesios capítulo 5, versículo 21, y de amarse con un amor sobrenatural, delicado y fecundo en las alegrías de su amor y de su vida familiar, les da ya aquí un gusto anticipado del banquete de las bodas del Cordero. Miren qué bonitas palabras. Dice aquí, de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su esposo de su pueblo por una alianza de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los hombres y esposo de la iglesia mediante el sacramento del matrimonio, sale al encuentro de los esposos cristianos y permanece con ellos, fíjense, les da las fuerzas de seguirle tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente y de llevar unos las cargas de los otros y de estar sometidos unos a otros en el temor de Cristo. Miren, esto es el matrimonio, lo que acabo de leer. Estar sometido al otro, ayudarle con la carga. Este es Jesús, por eso dicen que el matrimonio es de tres, es decir, esposo, esposa y Jesucristo. Sin este tercero, el matrimonio se hunde completamente. Yo agregaría un cuarto miembro en el matrimonio, la Virgen Santísima. También debe acompañar a los novios toda su vida.
Si lo hacen, van a triunfar. Porque con compañeros así, jamás nos vamos a perder en la vida, amigos, ¿eh? Me voy a perder si me alejo de Dios, de mi contacto con Él a través de la oración, de guardar sus mandamientos. Dios sabe quién guarda sus mandamientos y quién no. Por eso San Pedro, ya seguro de sí mismo, sabiendo que le contestaba a Dios, por eso le dijo, Señor, tú sabes que te quiero, no me lo preguntes. Fíjense, no le contestó, sí te quiero. ¿Se acuerdan que le preguntó Jesús, Pedro, ¿me amas más que estos que están aquí? Y contesta Pedro, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y hasta le preguntó por tercera vez, acuérdense. Y contesta Pedro en la tercera vez, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces, miren, así pasa. Dios sabe lo que pensamos todos. Por eso cuando le decimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, te amo, Dios sabe, ¿eh? Si es cierto o si lo estamos diciendo para alguna ganancia mezquina o es una mentira. Porque debemos decirnos te amo todos los días, ¿eh? Es parte de practicar el amor que sugiere Eric Fromm, que dice el amor es un arte. Y para dominar un arte, cualquiera que sea, lo dijimos, hay que practicarlo, sea de música, sea de arte, sea de ciencia, sea de... Queremos dominar un arte, lo debemos practicar y practicar. Primero dominarlo y luego ser dueños de esa práctica. Por eso, practicar el amor en la familia es todos los días decirnos te amo, todos los días besarnos, ¿me están escuchando bien? Y esto lo digo como maestro en ciencias de la familia que lo soy y autor de un curso para padres que ya ustedes conocen la mayoría. Sí, estos compromisos son ahora sí que de gente adulta. Estamos ante Dios. Mi esposa debe ser el reflejo de Jesús ante mí. Si me atrevo a ofender a Jesús, entonces me atrevo a ofender a mi esposa. Pero si no me atrevo a ofender a Jesús, ¿cómo me atrevo a ofender a mi mujer? Entonces, el matrimonio es una soldadura para siempre. Más vale que nos llevemos bien, que superemos los problemas. Miren, dice aquí algo que es muy común, de perdonarnos mutuamente y de llevar unos las cargas de los otros. Decía el Papa Juan Pablo II a los esposos, nunca se duerman sin haber arreglado el problema que hayan tenido. Fíjense qué consejo, y sigue aplicando incluso en la terapia académica, en la universidad. Si tienen problemas dos esposos, no se deben ir a dormir así enojados, dándose la espalda, porque el siguiente día va a ser otro día. Entonces va a parar cada uno con su soberbia y va a decir, no, yo no le hablo, yo tampoco. No, mejor antes de dormirse, oye vieja, o como se digan, ¿me perdonas? O, oye, vamos a hablarlo. No nos durmamos sin antes arreglar este asunto. Es una buena práctica. Por eso dice aquí el catecismo, todos estos consejos que son los que introduce Jesús cuando vive en el matrimonio. Él ayuda a superar todo esto que nos pasa a todos, ¿eh? No hay matrimonio que no tenga problemas, ni hay matrimonio perfecto, ¿eh? Ni lo ha habido nunca jamás. En la Biblia vemos la mayoría de las familias, y lo digo con todo respeto, pues disfuncionales. Si vemos la familia del rey David, fue disfuncional totalmente. Tuvo hijos con varias mujeres, pero no se llevaban bien entre ellos. Uno de ellos quiso matarlo y quedarse en su lugar como rey. Un hijo de él violó a una media hermana que tuvo él con otra mujer. Estoy hablando de la Biblia, ¿eh? Si miren, la familia nunca en la vida ha sido fácil, nunca. Vean lo que pasó con los hijos de Adán y Eva.
Caín terminó matando a Abel de un quijadazo de burro por envidia. No, si los hombres somos algo serios. Por eso el matrimonio debe ser ese lugar en la tierra en que dos personas están para ayudarse. Los esposos nunca deben verse ni como enemigos, ni como contrarios, ni como adversarios. Nunca, ¿eh? ¿Por qué? Porque los esposos somos solo aliados ante la vida. Entonces, si yo me peleo con mi esposa y me vuelvo su adversario, pues no, entonces estoy chocando contra mí mismo. Los esposos, repito, nunca debemos ser contrarios, adversarios, ¿verdad? Contrarios. Siempre debemos ser aliados, jalar hacia el mismo lado, como dice el dicho, la carreta, ¿verdad? ¿Y cómo practicando el amor? Pues ahí está todo. Solo hay que practicarlo, es lo mismo que dice Jesús al terminar el sermón de la montaña. Todo aquel que escuche mis palabras y las ponga en práctica será feliz y dichoso. Pero aquel que escuche mis palabras y no las ponga en práctica, la va a pagar, le va a padecer, le va a ir como en feria, perdónenme por expresarme así, a terminar perdido. O sea, las palabras de Jesús no son para aprendérnoslas, o para rezarlas, o para meditarlas, o para predicarlas. No, las palabras del Señor y de la Biblia son para ponerlas en práctica. Igual en el matrimonio, no puede ser diferente. Yo debo amar a mi esposa porque es mi compañera de viaje, como lo acabamos de leer. Pero continúo leyendo. Es el numeral 1642. ¿De dónde voy a sacar la fuerza para describir de manera satisfactoria la dicha del matrimonio que celebra la iglesia, que confirma la ofrenda, que sella la bendición, que los ángeles proclaman y el Padre Celestial ratifica? ¿Qué matrimonio el de dos cristianos unidos por una sola esperanza, un solo deseo, una sola disciplina, el mismo servicio, los dos hijos de un mismo Padre, servidores de un mismo Señor? Nada los separa, ni en el espíritu ni en la carne. Al contrario, son verdaderamente dos en una sola carne. Donde la carne es una, también es uno el espíritu. Fíjense qué bonito, reafirmando lo que decíamos hace rato. Y hay por ahí una canción de banda que no me acuerdo cómo se llama, pero tiene una frase, mis hijas la escuchan, que dice, cuando hay amor no puede haber adulterio. Y es cierto. Dice, ¿cómo dice? Porque no se engaña cuando se ama de verdad, dice la frase de la canción. Porque no se engaña al otro cuando se ama de verdad. Y esto es bien cierto. Si yo amo de verdad a mi esposa, pues jamás me voy a atrever a engañarla con otra mujer, así sea la más guapísima y hermosísima del planeta, del universo. Porque yo soy fundido con mi esposa, es la que sufre conmigo, es la que me sirve de enfermera, es la que me levanta cada que me ve apagado, ¿verdad? Sí, no es cualquier mujer mi esposa, para mí es la mejor mujer del mundo. Lo digo por mí, es una realidad que debemos ver y apreciar. Por eso decimos que no puede haber amor infiel cuando se ama de verdad. Solo son infieles los que no aman de verdad. Si ustedes ven un esposo infiel, ese esposo no ama a su esposa, ¿eh? Se casó con ella y sabe por qué fregados. Pero o ya se aburrió de ella, o ya está harto de ella, pero no la ama. Porque quien ama a su esposa o a su esposo es perdón, en los dos sexos.
Es el mismo problema, amigos, ¿eh? No por ser hombre o mujer es diferente el pecado o, o el, o el acierto, la virtud. Es para ambos el asunto. Entonces hay que repetir, si amamos de verdad, no vamos a ser infieles. Es automático. Y dice numeral 16:43. Los bienes y las exigencias del amor conyugal. El amor conyugal comporta una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona. Reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y de la afectividad, aspiración del espíritu y de la voluntad. Mira, una unidad profundamente personal que, más allá de la unión en una sola carne, conduce a no tener más que un corazón y un alma. Exige la indisolubilidad y la fidelidad de la donación recíproca definitiva y se abre a la fecundidad. En una palabra, se trata de características normales de todo amor conyugal natural, pero con un significado nuevo que no solo los purifica y consolida, sino las eleva hasta el punto de hacer de ellas la expresión de valores propiamente cristianos. Y en efecto, dice aquí el reclamo del cuerpo y del instinto, y la fuerza del sentimiento y de la afectividad, y la aspiración del espíritu y de la voluntad, mira una unidad profundamente. Y en efecto, miren, de hecho, San Pablo llega tan a fondo en esto que cuando habla del reclamo del cuerpo y del instinto, está hablando de la parte sexual en el matrimonio. Y dice San Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 7, dice, en el lecho conyugal, el cuerpo de la mujer no le pertenece a la mujer, sino al hombre. Y el cuerpo del hombre no le pertenece al hombre, sino a la mujer. Fíjense lo que dice San Pablo. Es decir, en el hecho conyugal, el hombre debe satisfacer a la mujer y la mujer debe satisfacer al hombre. Hablo sexualmente. Y es algo que recomienda el apóstol San Pablo, que por cierto vivió como soltero, aunque llegó a ser casado. Pero cuando conoció a Jesús, pues obviamente lo que quiso fue vivir solo para él. Pero es de este consejo. Y luego dice en ese mismo capítulo, no se nieguen el uno al otro. Fíjense lo que dice. O sea, el hombre debe satisfacer a la mujer y la mujer debe satisfacer al hombre en el acto, en el hecho conyugal, en el acto sexual. ¿Sí? Y luego, como les decía, y dice, y no se puede negar uno al otro, porque si se niegan el uno al otro el sexo, llega el diablo y se mete. Fíjense lo que dice San Pablo. Es a lo real. Hay muchos esposos que se enojan por algo económico, pues no te doy en la noche. Ustedes saben de lo que hablo. Y no te doy durante 3 días, 4 días, durante un mes. ¿Qué hace el otro, la otra? Pues buscan dónde, porque un hombre ya casado necesita tener relaciones sexuales. Y la relación sexual, como vemos aquí en el catecismo y en la Biblia, no está, no es negociable. Solo se puede negar cuando hay un motivo acordado por los dos. Pero uno de los dos no puede decirle al otro, no te doy, y aguántate por lo que me hiciste. Y ahora, no, aguas. Nos dice la Biblia que mi cuerpo le pertenece a mi vieja y el cuerpo de mi vieja me pertenece a mí en la cama, fíjense. Es algo que a muchos les extraña, pero esa profundidad llega a la enseñanza de la Sagrada Escritura. Y lo dice San Pablo, que recuerden que es el académico de la Biblia. Pero continúo.
numeral 1644. La unidad e indisolubilidad del matrimonio. El amor de los esposos exige, por su misma naturaleza, la unidad y la indisolubilidad de la comunidad de personas que abarca la vida entera de los esposos. De manera que ya no son uno, perdón, de la manera que ya no son dos, sino una sola carne. Mateo 19:6. Están llamados a crecer continuamente en su comunión y a través de la fidelidad cotidiana a la promesa matrimonial de la recíproca donación total. Total, vuelve a decir, no parcial. Esta comunión humana es confirmada, purificada y perfeccionada por la comunión en Jesucristo, dada mediante el sacramento del matrimonio. Se profundiza por la vida de la fe común y por la Eucaristía recibida en comunión. La unidad del matrimonio aparece ampliamente confirmada por la igual dignidad personal que hay que reconocer a la mujer y el varón en el mutuo y pleno amor. La poligamia es contraria a esta igual dignidad de uno y otro y al amor conyugal que es único y exclusivo. Y miren, aquí habla de que pues la poligamia está prohibida y lo sabemos perfectamente. O sea, en la iglesia jamás se ha permitido, ¿verdad? Como si lo hicieron, por ejemplo, los mormones o algunos adventistas. Dicen, hey, los patriarcas tenían varias mujeres, los reyes también. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, dicen los mormones. ¿Cómo no voy a tener yo 20 chamacas como mis esposas? A todas les voy a dar buena vida. No, aguas. La ley de Moisés, recuerden que ya no tiene ninguna validez sobre nosotros. Hay que distinguir la ley de Moisés, que la permitía eso, el divorcio, el repudiar a una mujer y casarme con otra. Eso se acabó con Jesucristo. Al llegar Jesús, la ley de Moisés murió para siempre y jamás regresará. Recuerden cuál es la ley de Moisés. Pues la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente. A la mujer adúltera, pues la mataban a pedradas, lo sabemos bien. A los homosexuales los arrojaban de la parte más alta de la ciudad para que se estrellaran en el piso y murieran. Era la ley de Moisés. Recuerden, ojo por ojo, diente por diente. No, llegó nuestro Señor y nos dijo, ahora ya es la ley del amor. La ley de Moisés queda atrás junto con todas esas perversidades, también incluido el matrimonio, ¿eh? Está claro. De hecho, se lo dijeron a Jesús, oye, ¿por qué tú no nos permites divorciarnos? Y Moisés sí lo permitía, se lo preguntaron. Y les contestó Jesús, Moisés se los permitía por el corazón duro de ustedes. Pero al principio no fue así, dijo Jesús. O sea, fue una perversión del hombre, la poligamia, que es lo que acabo de leer. Claro que le da tentación mucho, sobre todo a los poderosos, a los millonarios, como tener una sola mujer con tanto poder y tanto dinero, ¿no? Es una tentación eterna, pero prohibidísima en la iglesia desde nuestro Señor Jesucristo para acá. Recuerden que antes de Jesús mataban corderos y chivos y becerros para ponerlos en el altar. Después de Jesús ya no se matan animales. Ahora nos comemos la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Eucaristía. ¿Qué quiere decir? Gracias. Eso quiere decir la palabra Eucaristía. Gracias, Señor. Qué regalo tan inmenso. La carne y la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Eucaristía, Señor. Eso quiere decir. Pero, miren, Dios quiere matrimonios sólidos. Y decíamos, no perfectos, ¿eh? Porque no hay. No hay ni matrimonios perfectos ni familias perfectas.
¿A qué aspiramos entonces? A ser parejas y familias funcionales, saludables. Fíjense, dos palabras, grábenselas. Con que seamos una familia funcional y saludable, ya estamos del otro lado. Problemas todas las familias vamos a tener y hay que resolverlos esos. Los problemas hay que resolverlos, eso sí. Los defectos hay que irlos apartando. Y hay que ir generando virtudes en la pareja, en los hijos, en la familia. Eso es lo que Dios nos pide a todos los que estamos casados. Pero por hoy se me terminó el tiempo, así es de que ahí le vamos a dejar por el día de hoy. Vamos a dar muchísimas gracias a Dios nuestro Señor y Trinitario, por tanto que nos da, agradecerle porque nos dio la vida, nos da la salud, comida, vestido, sustento, trabajo, casa, todo. Y vamos a ofrecerle también que lo vamos a tratar de agradar y que vamos a prometerle guardar sus mandamientos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga. De verdad les agradezco de todo corazón que se tomen este tiempo para tomar esta clase. Dios se los pagará, ya verán. Muchas gracias a todos. Bendiciones a sus familias. Gracias, Jaime. Disculpa la tardanza. Bye. No, hombre, no, todo bien. Saludos, Memo, a todos. Muchas gracias. Dios te cuide, Jaime. Gracias, Igual, bendiciones, Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias a Gracias, todos. maestro. Buenas noches. Buenas noches para Bendiciones a todos. sus familias. Muchas gracias también para ustedes.